Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el punto del mundo en el que nos estéis escuchando. Esto es Jared Ngal Espacio Literario y venimos con un nuevo podcast, Reyes Boobies, desglosando la historia de cada periodo de reinado de cada rey. Desde que los españoles tomaron posesión como nuevos ocupantes de la isla Formosa, más conocida como Fernando Po, bautizada con este nombre en honor a su descubridor, e iniciaron sus contactos con el pueblo boové el cuarto del siglo XVIII, hasta la llegada del primer gobernador español en 1858, pasando por el periodo de ocupación inglesa. Han sido 5 los reyes boové conocidos. Molambo, cuya memoria se pierde con los momentos oscuros de nuestra historia, pero que probablemente viviera de cerca los momentos de la fuerte esclavitud en la zona, situación que obligó a los boové a alejarse de las costas de la isla y trasladarse en el interior de la misma. Molambo, a veces escrito por desconocimiento Bulampú, su reinado debe situarse entre 1700 y 1760. Después llegaría Lorité, también escrito por desconocimiento como Lorité. El periodo de reinado de este Butuku Boté o Gran Rey puede situarse entre 1760 y 1810, según testimonios orales cotejados con fechas históricas, los cuales coinciden con el abandono español de la isla de Fernando Po, actual Bioko, y la penetración inglesa. El desconocimiento de estas figuras refleja la autonomía de los demás gobernantes boové. Luego llegaría Loopoa, natural del desaparecido poblado de Besepa. Este reinó hasta los primeros años de la década de los 40 del siglo XIX, cuando los ingleses se asentaron en la isla de Fernando Po con el pretexto de fundar la segunda sede del tribunal que había de luchar contra la trata de esclavos. De ello nos da testimonio el misionero inglés John Clerk, quien recorrió la isla de Fernando Po, actual Bioko, describiendo todo cuanto veía. Loopoa, junto a Lorité y Molambo, son probablemente los últimos reyes de la dinastía de los Buma, nombre que hace referencia a la fortaleza de la Ceiba. Y ahora entramos con la dinastía de los Baitari. El primer rey de esta dinastía, Muad'Dibita, natural del poblado de Holbatete o Motete, inicia el reinado de la dinastía de los Baitari, y este reinó durante una década. Su nombre indica a alguien que pone fin a una guerra. Con él se produjo una masiva presencia de españoles en la isla de Bioko. Su oposición a tal presencia masiva incrementó los enfrentamientos entre los boové y los españoles. Luego llega Sepaoko, natural de Ñumbatete, actual Rebola. Este reinó durante más de una década, oponiéndose férreamente, como el anterior, a la presencia masiva de los colonizadores españoles, sobre todo por la violación de los espacios sagrados, el secuestro de niños y niñas en las misiones, etcétera, etcétera. Se cree que reinó hasta 1874 o 1875. La fecha queda un poco en entredicho porque no se conoce la fecha concreta. La aceptación y la presencia regular de los colonizadores españoles coincide con la expulsión de los misioneros jesuitas de la isla de Bioko y el comienzo del reinado de Mucata, llamado Moca por los colonizadores. Este rey nació en el desaparecido poblado de Ribetí, en la zona de Umburi. Con él hubo una mayor apropiación de las tierras boové, capturas de los boové para el cultivo del cacao, la construcción de escuelas regentadas por misioneros claretianos que habían sustituido a los jesuitas expulsados, caídos en desgracia en España.
la construcción de muchas misiones, etcétera, etcétera. Pero todo ello con la oposición del lugarteniente de rey Mocata, el rebelde bautizado post-mortem como Pablo Sas Ebuera, quien hizo todo cuanto estuvo en sus manos para evitar que este viejo monarca aceptara a los colonizadores españoles. El rey Mocata reinó desde 1875 hasta 1899, un rey que dejó a dos hijos, Malabo Lopeló Melaca y Bioko. El primero debía sucederle en el trono, pero el lugarteniente y bautizado post-mortem Pablo Saseuera o Esasieuera se proclamó rey, siendo coronado en octubre de 1999 en Riaba, actual Moca. Su rechazo al hombre blanco y colonizador le acarreó graves problemas con el poder colonial. Llegó incluso a crear milicias para castigar a todos aquellos bobé que osaran manifestar algún tipo de inclinación o aprecio hacia el colonizador. Durante su reinado, hubo grandes enfrentamientos entre sus milicias y tropas coloniales. Finalmente, fue capturado por las fuerzas coloniales encabezadas por el sargento criollo de nombre Sila y encerrado en las mazmorras que todavía pueden verse en el camino que lleva al Puerto Viejo de la ex ciudad de Santa Isabel, actual Malabo. Su negativa a aceptar la autoridad del gobernador colonial le obligó a mantenerse en huelga de hambre, muriendo el 3 de julio de 1904 en Santa Isabel, actual ciudad de Malabo, a consecuencia del maltrato que le infligieron las fuerzas coloniales. Dicen que fue enterrado en el antiguo cementerio que hubo donde está la actual emisora de la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, entre Río Cónsul y la Escuela Superior. Para los que no lo conocéis, estaba enfrente del Colegio Público EGB. Tras la muerte de Esasieuera, le sucedió Malabo Lopeló Melaca, hijo de rey Mocata, que había nacido en 1837, y reinó simbólicamente desde 1904 hasta 1937, muriendo un 19 de abril del mismo año. Su reinado coincidió con la total pacificación de los Boubé, entendiéndose por pacificación la descontrolada violencia que las fuerzas coloniales practicaron contra los sectores de la población. El último enfrentamiento de los Boubé contra los colonizadores españoles tuvo lugar en 1910 en la región de San Carlos, conocida como Guasibé, siendo su promotor el gran Botuku Luba. En dicho enfrentamiento morirían unos 15,000 boubés. Inmediatamente después de dicho enfrentamiento, las fuerzas coloniales presionaron al rey Malabo para que influyeran los virreyes y evitaran nuevos enfrentamientos. A dicho encuentro asistieron a aquellos jefes de poblado que eran considerados rebeldes por los colonizadores. Uno de ellos fue Riocaló. El segundo hijo del rey Mocata, el denominado Bioko, permaneció en su condición de hermano del rey Malabo, aunque su nombre sería utilizado por la dictadura obianguinista para el cambio del nombre de la isla de Fernando Po, que había pasado a llamarse Macías Nguema Villogo entre 1973 y 1979, a Bioko en la actualidad. Con la muerte de Malabo Lopeló Melaca, desapareció el escenario político boubé, la figura de rey. Esta decapitación provocó el debilitamiento acelerado de la población, que vio mermada su autoestima al desprenderle de su símbolo nacional. Sin embargo, y a pesar de esta ausencia, la figura de rey no desapareció en aquellos círculos tradicionales encargados de velar por la integridad moral. A Malabo le sucedería Aloobari, quien reinaría entre 1937 y 1943. La Guerra Civil Española, así como la fuerte aculturación a la que se había sometido al pueblo boubé, eclipsaron a la figura de este rey, cuya presencia en la mente colectiva de la población fue debilitándose a medida que transcurría el tiempo. En el año 1943
El gobernador general de Fernandopó y Río Muni, Mariano Alonso, presiona a los Bové para que le nombren rey consorte y así convertirse en el monarca absoluto de estos autóctonos. Pero su plan no prosperó debido a la fuerte oposición de los Bové, quienes llegaron a fundar la asociación Hijas de Vicila. Dicho gobernador fue cesado desde Madrid. Al Ovarí le sucedió el rey Oriche, o escrito por los colonizadores Orichi, y cuyo significado es gobernador de los países. Este reinó entre 1943 y 1952 en pleno auge económico de la isla de Fernandopó por la producción del cacao y otros productos que hacían falta en la metrópoli española para el mantenimiento de la población que había sufrido la cruenta guerra civil española. Como el anterior, Oriche o Orichi reinó de forma simbólica y las jóvenes generaciones no tuvieron conocimiento de su presencia en la sociedad Bové. A Oriche le sucedió el rey Malabo, Lopeló Melaca, de nombre Francisco. El hijo del rey Malabo Lopeló Melaca, de nombre Francisco Malabo Beosa, un rey que nunca llegaría a gobernar, convirtiéndose en una figura desconocida por la mayoría de los Bové. Nació en 1896, cuando todavía era rey Mucata. Murió un jueves 15 de noviembre de 2001. El rey Moca a la edad de 105 años. De este acontecimiento sí me acuerdo. A pesar de no haber sido reconocido oficialmente rey de los Bové, ni por los colonizadores, ni mucho menos por el poder central nguemista, era sin embargo considerado como el padre espiritual de todos los Bové. Una de sus múltiples funciones, hasta su muerte, fue garantizar la armonía de los espíritus o dioses y velar por la pureza de los ritos tradicionales de este pueblo Bové ancestral. Este rey tuvo 9 hijos, 62 nietos y 84 bisnietos y 17 tataranietos. Pues hasta aquí este podcast tan interesante sobre las dinastías Bubis. Quiero recordaros que existieron 2 dinastías conocidas, la dinastía de los Buuma o de la Ceiba y la dinastía de los Baitari. Pues nada, muchísimas gracias a todos y ya sabéis, no olvidéis en compartir, comentar, dejar vuestras sugerencias, aportaciones que a la larga servirán para ampliar todas estas informaciones que vamos aportando. Que paséis muy buena tarde. Un abrazo a todos.